Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Flor Barón, coach de creatividad, y hoy tenemos como invitado a Diego Fine. Ahora nos explicará bien sobre su apellido. Y bueno, quiero darles la bienvenida a Creativamente Creativa, nuestro programa en el que hablamos de creatividad, en donde invitamos gente que su músculo creativo está bien desarrollado y que nos explica cómo hacerlo para que nosotros podamos, todos los demás, ser creativos igual. Entonces, Diego, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, muchas gracias por la invitación. Sí, el apellido Fingers, ahí abajo lo estuvieron leyendo recién, pero bueno, ya opté por el Fine porque después de 51 años me di por vencido de estar toda la vida, tener que explicar cómo se deletreándolo, cómo se escribe y todo. Lo peor de todo que ahora digo Fine y le escriben Fine, o sea, como Fine en inglés. Entonces sigo deletreándolo. Es un karma de vida. Seguramente así será. Y además debe ser uno muy creativo para poder buscar maneras diferentes para que la gente entienda cómo escribir tu apellido. Exacto, cuando traes un apellido como este, ¿no? Un día dije, voy a hacer un tatuaje así, un tatuaje útil, me voy a poner Fingers en el brazo para poder mostrarlo y no tener que estar deletreándolo, pero bueno, así. Excelente, excelente. Bueno, Diego, bienvenido. Gracias. Por favor, me encantaría que nos cuentes un poquito de qué haces, cómo ha sido tu trayectoria profesional, porque, bueno, empezaste como músico, pero hoy eres algo diferente. Entonces, cuéntanos, por favor. Sí, en realidad empecé como músico, empecé antes de músico. Yo estudiaba en Argentina, en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. Me recibí de licenciado en comunicación, arranqué en publicidad. De manera paralela siempre estuve vinculado en la música. Desde muy joven empecé a tocar a los 11 años. Empecé a tocar en grupos de fiesta, como se empieza. Después, muy joven, me transformé en músico profesional, que básicamente ser profesional es que te paguen por estar tocando. Entonces ahí te conviertes en profesional, que fue a los 16 años. Y a los 20 años tuve enseguida la oportunidad de venir a México, que fue una experiencia desde muy joven, muy aventurera, y en la cual me aventé. Hay cosas que es como en la alberca, o te echas o no te echas. Entonces llegué muy joven aquí. En realidad llegué para tocar con una cantante que se llama Cecilia Toussaint. Paradójicamente nunca trabajé con ella, sí ensayamos, hicimos un montón de cosas, pero nunca hice un concierto con ella. Y enseguida hubo una audición para el grupo Flans. Estamos hablando de fines del año 89, principios del 90. Era muy famoso. Yo no conocía al grupo porque en Argentina no era conocido, pero aquí era muy, muy famoso. Estaban haciendo la gira Adiós Flans. Y bueno, hice una audición, tuve la suerte de quedarme. Y a partir de ahí mi vida se enfocó 100% en el ambiente musical. Estuve con Flans casi 2 años. Y terminando, enseguida empecé a tocar con Thalía, con Chantal. Me terminaron contratando como director musical del grupo Garibaldi durante casi 10 años. Estuve con Cristian Castro. Luego pasé también, siempre tuve como esa espinita en la parte comercial. Abrí una compañía de management. Empecé a manejar a Jaime Camil, donde hacía toda la parte de management, representación, comercialización, y aparte trabajaba musicalmente con él, tocaba con él. Y de manera paralela abrí una empresa que se llamaba Deca Lights, que hacíamos producciones integrales de evento, donde no solamente rentábamos los equipos de iluminación, audio, pantallas de video, sino también que hacíamos toda la parte creativa de los eventos. Y ahí incursioné en un lado más comercial, que eran los eventos corporativos. Todo lo que son congresos, convenciones, donde nos hacíamos cargo de todo, del aspecto creativo, o sea, cuál va a ser la temática del evento, de la convención, y aparte teníamos nosotros los equipos, entonces era como un 360, nos hacíamos cargo de todo. De todo. Sí. Bueno, esa digamos es la primera etapa en México. De acuerdo. Y hay una segunda etapa, como ya para redondear todo esto, que es a lo que me estoy dedicando de manera muy activa ahora, que es toda la parte de comedia, donde hago espectáculos de stand-up comedy. Empezó como todo de manera muy curiosa y hoy por hoy se transformó en uno de mi forma de vida profesional,
más activa. O sea, Okay. las colegiaturas de mis hijos salen generalmente de ahí. Así Okay. que lo tomo ya muy en serio. Y sí, no hay de otra, ¿no? Muy en serio, sí. Especialmente cuando las colegiaturas son como muchas, Como las sabemos. colegiaturas son, sí, tengo 3 hijos, así que la suma es importante. Claro. El tema de la reinscripción, que no entiendo lo que es una No. reinscripción, ya sabes, como digo, ya están inscritos, ¿por qué los tengo que reinscribir? Claro, eso es un Así. tema que les pasa a todos los extranjeros. O sea, mi esposo es extranjero y también todo el tiempo dice, Sí, ¿qué sí. es eso de reinscripción? Sí, sí. Es más, en la comedia ahora digo que mi hija más grande se llama Ivana, pero le pedí que me la anoten como Ana, pongan el IVA. Es un chistecito, pero bueno, de eso se trata la comedia también, de hacer catarsis de las problemáticas cotidianas. Entonces, cómo encontrarle el humor a cuestiones que todos vivimos, nuestras desgracias, nuestras tragedias, todos tenemos nuestros lados negros, y la cuestión es que no se pueden evitar. Yo siempre lo que digo es, el secreto está en cómo los enfrentas y cómo los vives. Claro. Entonces siempre trato de encontrarle el humor a todos esos aspectos complicados de la vida que, bueno, que de mayor o menor medida nos tocan a todos. Claro. Y es la manera en que tengo para enfrentarlos. Esa es la realidad. Está excelente. Es un mecanismo de defensa que creo que uno lo va llevando es innato. No creo, sí creo que uno lo puede trabajar, sí creo que uno lo puede aprender. En mi caso fue, creo que, un mecanismo de defensa de toda la vida, desde chico. Soy el hijo menor, donde tuve que, a partir del humor y a partir de la creatividad, de alguna manera hacerme ver en la familia, ¿no? Y poner como mi voz en alto. Y siempre fue justamente a partir del humor. Así me fue. Excelente, sí. Excelente. Me gusta el hecho de que nuestro programa se llama Reinvéntate, ¿no? Sí. Porque yo creo que es una de las características más importantes que tiene un ser creativo. Y un ser creativo somos todos, a fin de cuentas. Pero muchas veces, cuando cuando queremos ir por el carril y no desviarnos a lo que se le llama pensamiento vertical, queremos que las cosas sean como tienen que ser, secuencialmente y en el camino que van. Y salirnos de ese camino para muchas personas es muy difícil. Tomar la decisión de decir, bueno, por aquí no era, o sí era, pero ya terminó de ser y ahora es por acá, yo creo que es una gran cosa, y creo que es algo que todos tendríamos de alguna u otra manera que permitirnos, da mucho esa miedo. Flexibilidad. Digamos que lo contrario al camino vertical sería el pensamiento lateral, ¿no? Todo lo que está pasando, digamos, en una dimensión paralela que uno muchas veces no se anima. La zona de confort es una zona peligrosísima, porque que sea zona de confort no significa que sea una zona agradable. Hay veces que una zona de confort es una zona muy oscura, muy negra. Hay gente que sigue, no sé, en matrimonios durante toda una vida porque, aún estando en crisis muy mal y con una insatisfacción constante, es una zona de confort, porque ya es un medio que conocen. Entonces, el medio familiar los hace sentirse de alguna manera protegidos. Y muchos pasan la vida así, otros se dan la oportunidad de cambiar, y cuando se dan la oportunidad de cambiar, tienen la oportunidad de ver que había otra dimensión y que se podían dar la oportunidad de desarrollarse fuera de esas crisis constantes. Lo mismo pasa a nivel laboral, ¿no? Hay gente que a los 20 años entran a la fábrica de los papás, no les gusta, pero es como un mandato familiar. Y darse la oportunidad también es un riesgo. Siempre el tomar una decisión es renunciar a cosas, y el renunciar a cosas es doloroso. Entonces, estás en la cama, suena el despertador, si te vas a despertar, renunciaste a quedarte en la cama. Es una decisión, todo el tiempo estamos tomando como esas decisiones. Yo, por mi personalidad, toda la vida fui cambiando. Tengo no poca tolerancia, pero sí tengo mucha curiosidad, y siempre me gusta saber qué está pasando en otros lados, y bueno, y me arriesgué. También en ese riesgo se vive en crisis, porque hay replanteamientos constantes, no es fácil, y no es fácil tampoco en una sociedad donde te obliga a tener como ciertos estándares económicos que cumplir. Lo que decíamos antes, un poco en chiste, pero que es bastante en serio, si tienes 3 hijos en edad escolar, el estar cambiando constantemente implica un riesgo, porque tú tienes obligaciones que no las puedes dibujar de otra manera. Aunque sean los que no tuvimos la suerte o no de tener una herencia, una seguridad económica,
cuando yo dije que la comedia paga las colegiaturas, literalmente la comedia paga las colegiaturas. Entonces, es humor, pero lo tengo que tomar muy en serio, porque claro. El supermercado no me deja que le cuente un chiste, y la escuela tampoco, y todos los gastos tampoco. O sea que todo se tiene que transformar en dinero. Entonces, la idea es cómo ser creativo y tener un retorno que te permita vivir también de esa creatividad. Claro. Así. Y a fin de cuentas esa creatividad se aplica para cualquier cosa, y eso es una de las cosas que yo predigo todo el tiempo en este programa, que es no importa lo que hagas, ¿no? O sea, igual puedes ser cómico, como puedes ser empresario, como puedes ser profesor o médico, y la creatividad está al día a día. Sí, sí. Y cómo salir adelante y cómo resurgir de un problema o de una situación difícil, 100% tiene que ver todo con creatividad. No, y yo me río un poco porque de golpe el término creatividad o creativo se fue de alguna manera deformando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el ambiente de la publicidad, las personas que escriben los copies se llaman creativos. Y yo digo, ¿pero cómo creativos? ¿Qué significa soy creativo? Es como que yo diga, soy alegre. ¿A qué te dedicas? Soy alegre, ¿no? O ¿cómo soy sí, creativo? Exacto. Porque lo que tú dijiste, ok, yo soy un arquitecto creativo. O sea, está bien, primero está la profesión y la creatividad que le da lugar a lo que estás haciendo. Soy un médico creativo y las grandes invenciones salieron de ahí. Pero de golpe yo me río mucho, y también en mi espectáculo que digo, hay como profesiones que es, ¿a qué te dedicas? Soy creativo, es como, soy dicharachero. ¿No? Sí. Y el otro día, una tienda de teléfonos muy conocida, la de la Manzanita, ya pasaron lo de creativo. Las personas que te atienden ahí se llaman genius. O sea, directamente, ¿a qué te dedicas? Claro. Soy genio. Yo pensé que los creativos ya abusaban del término, y ellos ya pasaron a genios directamente. Sí, otro nivel. Entonces, pero sí, la creatividad en lo que hagas, y justamente lo que se trata es eso, es salir un poco, ¿no?, de ese esqueleto que te imponen y tratar de ver qué está pasando afuera. Y para eso no tienes que salir de lo que estás haciendo. Quizás dentro de lo que estás haciendo, tratar de encontrar esos caminos que puedan innovar. Claro. De eso se trata. Sí, como ir buscando otras alternativas, sí. y hacia dónde estamos dirigiéndonos con caminos, con bifurcaciones, ¿no? Porque a fin de cuentas esa bifurcación te puede llevar al mismo lugar. Sí. Pero puede ser un camino más divertido, o más fácil, o más rápido, o más un montón de cosas. Totalmente. Y si no lo experimentas, no hay. Por cuestiones familiares me tuve que empapar mucho de mucha terminología médica y de muchas invenciones médicas. Y te das cuenta que los grandes cirujanos que se animaron a salir, obviamente con un riesgo implícito grandísimo, porque está bien, yo soy músico, yo hago comedia. A mí lo peor que me puede pasar en un espectáculo es que la gente no se ría. Claro. Pero a un doctor lo peor que le puede pasar es que un paciente no se vuelva a reír. Claro, entonces, está tremendo. Sí, es tremendo el camino. Entonces, entiendo también que dentro de lo que yo elegí es una profesión que tiene unos riesgos controlados. O sea, yo no voy a matar a nadie, esa es la realidad. O lo matas de risa. O lo mato de risa, que sería lo mejor que me puede pasar. Claro. Pero un doctor lo haría literalmente. Entonces, obviamente, hay una responsabilidad implícita mucho más grande. Cierto. Pero también el animarse a salir de ese esqueleto que hablábamos es el tener que experimentar. Y el tener que experimentar tiene riesgos implícitos y tiene daños colaterales que obviamente uno trata de minimizar, pero que los hay, porque si no, no pudiese haber un progreso. Claro. O sea, los grandes progresos médicos fueron en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, donde lamentablemente sí, se experimentaba con seres humanos. Claro. Entonces, y es muy feo, es muy duro y es muy frío hablarlo. Pero así fueron los grandes progresos médicos, por ejemplo. Claro. Entonces, es lo que dicen, un médico mata sus problemas, un abogado encierra sus problemas en la cárcel, y bueno, y un creativo de alguna manera los muestra, ¿no?, sus errores y todo, pero que los daños no son tan tremendos como con otras profesiones. Claro. Así. Sí, 100% estoy de acuerdo contigo. Sí. La creatividad a lo mejor es un poquito más noble, probablemente sería una buena palabra de decirle, pero yo creo que también es un adjetivo que califica a cualquier profesión. Sí,
o sea, como estás hablando tú de estos médicos que seguramente están siendo muy creativos para sacar pues cosas nuevas, nuevas curas, nuevas herramientas para hacer más fácil todo esto y evitar, ¿no?, el que un paciente termine toda la cuestión en una situación de tremenda. endoscopía y todo eso, donde se evitaron grandes operaciones para que con una pequeña abertura ya puedas entrar una cámara y estar entendiendo lo que pasa. Eso es increíble. Así A alguien es. se le tuvo que ocurrir, vamos a meter una cámara dentro de un cuerpo. Es una locura, si uno se lo pone a pensar, y hoy por hoy es algo que es totalmente cotidiano. Claro. Es más, ya hay hasta pastillas con cámaras inalámbricas para que se pueda entender lo que está pasando. Así es. Entonces, se me hace increíble. Por eso digo que lo nuestro sí creo que cumplimos una pequeñísima función social, que es la de entretener, de que la gente se logre evadir durante un par de horas, claro, y no tenga que estar pensando todo el tiempo en su situación personal. Creo que es importante también dar esos espacios de evasión, pero creo que es un poquitito, ¿cómo se podría decir? No nos la jugamos tanto como con otras profesiones. Claro. Sí, no cobarde, pero sí, es así como que... Sí, bueno, es diferente, sí, digamos. Sí. Todos importantes de alguna u otra forma. Sí. Yo quiero ir a esta frase de es una locura. Sí, es una locura. O sea, si te pones a pensar en retrospectiva, y estando en un momento en el que a lo mejor en una sesión de brainstorming un cuate dijo, ¿qué pasa si metemos la cámara, etcétera, ¿no? Y es una de las cosas más interesantes que tiene el cerebro humano, que le pones, o sea, tú puedes poner la raya a la altura que quieras ponerla. Y cuando la altura es una altura, valga la redundancia, muy alta, que pones la vara muy alta, el cerebro se estira hasta allá. Sí, sí. Y entonces me gustaría preguntarte si en algún momento en tu vida ha habido una idea así de locura que dices, pues estiré mi cerebro y resultó para bien o para mal. Sí, sí. ¿Cómo resultó? ¿Qué fue? Sí, es un poco romper paradigma. Creo que no tuve tampoco así una iluminación tan grande. Yo siempre pongo como ejemplo cuando arrancó justamente toda la etapa en redes sociales con internet, cuando salió YouTube, que me acuerdo un periodista que dijo, ¿a quién le pudiese interesar ver videos de otras personas? Pero me quedó grabada la frase, porque me acuerdo que estaba en el coche, escuché eso, y me lo hizo plantear a mí también, porque me acuerdo que salió YouTube y todos decían, sí, puedes subir videos y otros ven tus videos. Y él decía, ¿a quién le puede interesar ver videos de otra persona? Y cambió el paradigma de la comunicación. Hoy por hoy rompió las estructuras de las empresas sólidas de televisión, y bueno, este es un gran ejemplo justamente. Claro. Entonces, y hay gente que tuvo la capacidad de adelantarse a esa altura. Entonces, yo creo que lo mío fue justamente dar pasos quizás más baby steps, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Pasitos más chicos, en el cual me fui animando. Creo que lo mío pasó más por una cuestión de pequeños inconformismos. O sea, siempre... Chico rebelde. Sí, siempre donde estaba sentía que eso que te decía, esa curiosidad de ver qué es lo que está pasando enfrente, ¿no? Sentir que enfrente la están pasando mejor, que me estaba perdiendo de cosas. Entonces, aun cuando estaba como músico solamente tocando, es un trabajo que es muy poco aburrido, porque vives viajando literalmente, tu trabajo es viajar, es estar de gira, presentarte en diferentes lugares, pero aún así, estar atrás de la batería todas las noches tocando, a mí me producía como cierto inconformismo, como que tenía que hacer otra cosa y tenía que cambiar. Y ahí fue cuando dije, no, yo me tengo que meter a producir todo esto, no solamente a estar sentado tocando. Entonces me voy a meter a producir. Y eso fue como, y quizás en ese momento, sí, la gente me miraba y me decía, pero estás loco, ¿qué? ¿Vas a comprar equipo y te vas a meter a toda esta locura Y eran épocas donde comprar equipo era mucho más lejano que ahora. Ahora con toda la parte digital y todo, creo que se hizo más accesible. En esa época todavía lo veías como algo mucho más grande. Claro. Y sí, quizás tuve la valentía de decir, ¿sabes qué? Me la voy a jugar, vamos para adelante y me voy a meter en esto. Entonces, y mi entorno probablemente podía decir, si estás bien acá, como por qué ver esto. Y en el momento que también estuve ya produciendo eventos, empecé a tener curiosidad de otras cosas. Entonces, que de manera paralela también fui incorporando, me metí en un momento en la industria que sigo, en la industria restaurantera, por ejemplo.
Okay. Nada que ver conmigo, pero en un momento me llamó la atención y dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y fueron, por eso te digo, esos pequeños pasitos que hoy cuando lo ves en retrospectiva es un montón. Claro. Igual yo dudo un poco de la gente cuando cuenta sus casos de éxito en retrospectiva, porque generalmente se maquillan mucho. Entonces cuando ves los grandes empresarios que cuentan su vida y que dicen, yo empecé vendiendo manzanas y terminé con este emporio, como que hay un chiste que hablaba del hijo de Rockefeller, de cómo Rockefeller se hizo millonario, que dice que tenía una pequeña manzana muy descuidada, consiguió una pequeña manzana y la empezó a limpiar, a cuidar, con eso pudo comprar 2 manzanas. Y que con esas 2 manzanas también en mal estado también las empezó a limpiar y con eso compró 4 y después 6 y así hasta que falleció el papá y heredó todo el imperio. Okay. Entonces es como que dependiendo quién lo cuente es la historia. Exacto. Así, es un poco. Entonces, pero lo mío no fueron como que grandes, sí fueron grandes cambios, pero yo lo siento como que que me fui animando a hacer pequeñas cosas. Y fue de esa inconformidad constante, justamente. ¿En dónde satisfaces más tu creatividad? ¿Cuál de estas posturas, o sea, has estado sobre el escenario, frente al escenario, tras bambalinas, representando a algún tercero? ¿Dónde satisfaces más tu creatividad? ¿Dónde te sientes más cómodo además? ¿No? Sí. Mira, en este momento tengo, tanto musicalmente como en la comedia, tengo un espectáculo que se llama Ópera Prima Rock, que es un espectáculo que es un tributo a Queen, pero que está todo ambientado tipo Luis XVI, con los vestuarios de época, las pelucas, son 7 cantantes, 4 músicos, y me parece que ahí hay una explosión de creatividad importante, porque fue un poco la curiosidad de ver cómo podemos hacer en vivo lo que Queen hacía en estudio. Entonces hubo todo un trabajo justamente de investigación, y nosotros también notábamos que la música de Queen, por alguna razón, nos llevaba a la época de Mozart, por ejemplo. Sentíamos como que Queen es la música clásica del siglo XX y que Mozart era el rock de su época. Entonces, de alguna manera tratamos como de unir esas cosas. El show empieza con un aria, La Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart. La gente como que se sorprende mucho porque viene a ver un espectáculo de rock, pero empieza con algo clásico, y de ahí hacemos una transición a Rapsodia Bohemia, donde tiene una coherencia la temática de La Reina de la Noche justamente con la letra de Rapsodia Bohemia. Entonces ahí, digamos, pude experimentar mucho todo ese lado creativo. En la comedia es una explosión, es una catarsis. La comedia, y más el tipo de stand-up comedy, justamente es exponerte tú. No es hacer chistes, es hablar de tu vida y tratar de lograr una cierta identificación con la gente a través de relatos anecdóticos que tengan humor. Entonces, creo que ahí me deja ir por diferentes caminos de la creatividad. El trabajo de la comedia, el 98% es estar atrás de una computadora escribiendo. Tienes tu librito, sales todo el tiempo con tu libro, porque en la cotidianeidad es donde se te van ocurriendo cosas. Claro. Y un poco el comediante lo que hace es hacer visible lo invisible. Cuestiones que te pasan todos los días, que la haces de manera automática, tú lo que haces es poner un resaltador y hacer mención. Entonces, la respuesta de la gente es la risa a partir de la identificación. Es comedia de identificación. Creo que eso me da una oportunidad tremendo de desarrollar mi parte creativa casi al máximo. Está padrísimo. Sí, está increíble. Está padrísimo. Increíble. Pues bueno, ahora que estamos en eso, hacemos un ejercicio de creatividad. Va. ¿Te late? Va. Mira, aquí tengo una lista de palabras. Es emocionante. Es una hoja así que está llena de palabras, algunas repetidas, algunas no repetidas. Sí. Y entonces vamos a hacer un juego. Yo voy a poner el dedo en un lugar y tú vas a poner el dedo en otro lugar. Okay. Y eso va a ser de dónde vamos a partir y a dónde vamos a llegar. Mínimo 10 palabras intermedias, y lo que vamos a hacer es relacionar la palabra 1 con la palabra 2. Okay. Entre la palabra 1 y la palabra 2 tiene que haber como 10 palabras. Mínimo 10 palabras, ¿te parece? Para poder llegar. Exacto. Dale. Y así como a lo mejor un poco intercalando una historia interesante. Va. Sale. Entonces tú pones el dedo en un Yo lugar. pongo primero el dedo. Sí. Va. Pac. Okay. ¿Pusiste tú? ¿Es fábrica o la que está al Fábrica. lado? Fábrica. Y yo, mira, es que la que está arriba sería torpedo. Ok.
Entonces, ¿hacemos una palabra y una palabra o yo tengo que hacer todas las palabras? Bueno, como tú prefieras. Si quieres hacerlo tú y si no, pues aquí vamos a hacerlo. ¿Cómo es la dinámica? Yo normalmente le pido a cada persona que lo haga. Ok. Pero si quieres que yo te eche una mano y también me divierta así, Creo también lo hacemos. Vamos a hacerlo más interesante. Arrancamos. Listo. No Entonces, las mujeres. ok, vamos a poner en fábrica máquinas. Okay. ¿Tiene que tener coherencia o son palabras así? No, coherencia para que te lleve de no, un está lugar bien, a otro. pero que sea como una oración. No, no. Solamente así. Sí. Tú dijiste fábrica, máquinas, personal. Creatividad. Fábricas, máquinas, personal, creatividad, ok. Exigencia. Ok. Y a ver si me las acuerdo. Ok, máquinas, fábrica, máquinas, creatividad, personal, exigencias, era primero personal, luego creatividad, luego exigencias. Siquiera para no hacerlo tan difícil, ya vamos a la última. Para exigencias, y de ahí vamos a potencial. Potencial, ok. El potencial vamos a bélico. Ok, de bélico vamos a guerra. Ok, de guerra vamos a conflicto. De conflicto vamos a tolerancia. De tolerancia vamos a discusión. De discusión vamos a argumento. Y de argumento, para poder terminar con lo que necesitamos, vamos a falta de. Falta de argumento, justamente. Ok. Hijo. Torpedo. Exactamente. Y sí, yo creo que el torpedo es justamente la síntesis de la falta de argumentos entre los humanos. Si necesitas un torpedo para solucionar un problema, significa que no tuviste la capacidad de solución del problema. Sí. Porque lo más fácil es destruir para poder callar, y lo mejor sería poder negociar, hablar y poder llegar a un fin. Creo que el torpedo pudiera llegar a ser la síntesis de la falta de tolerancia y de argumentación de los seres humanos. Wow. Pues fíjate, este ejercicio es un ejercicio muy común cuando estás trabajando para potenciar la creatividad, precisamente porque y además me gustó haberlo hecho así, porque normalmente cuando lo hace una persona sola ya sabe cuál es el caminito que quiere tomar. Y por otro lado, la otra persona a lo mejor tiene un camino diferente y de pronto se empiezan a intercalar y resulta a lo mejor un poco más complicado. Pero a fin de cuentas es ir buscando palabras o ir buscando cosas que puedes hacer con algún objeto o con algo que no es común, ¿no? Exacto. Como el clásico de ¿qué harías con un clip que no fuera a sostener papeles? Sí. Nosotros tenemos un taller que se llama, para empresas, que se llama El humor como herramienta para la vida. Técnicas de cómo utilizar el humor para crear empatía en diferentes situaciones. Lo trabajamos mucho para personas que están en algún puesto donde tienen mucho contacto o con clientes o están a cargo de mucho personal, y que justamente les conflictúa la comunicación cotidiana y no tienen grandes respuestas. Entonces, para poder potencializarla, es un taller justamente de cómo utilizar el humor como esa herramienta. Y hacemos un ejercicio que es bastante similar, la única diferencia que es con el abecedario. Cada palabra tenemos que ir de la A a la Z, entre todo el grupo. Entonces con eso se genera como un compromiso y una unión en el grupo, donde todos sienten que están yendo hacia el mismo lado. Y la única característica es que cada palabra tiene que empezar con la letra del abecedario y ahí de manera consecutiva. Entonces, y también llegamos a una historia que se graba y termina teniendo un sentido social y un sentido corporativo tremendo. Claro. Así está bueno. Y fíjate que me parece que está muy, muy interesante, porque aparte yo me doy cuenta que muchas veces cuando se mete un poco de humor en una situación, automáticamente el ambiente se relaja. Sí, el humor lo que hace justamente es eso, ¿no? Crea endorfinas, hace que
justamente nos sentamos mejor, hace que se pierda un poco el respeto, ya sabes, pero no en el mal sentido de la palabra, sino justamente lo que hablábamos antes, el poder salir de las cuestiones cotidianas. Yo entiendo que hay ciertos trabajos que no se pueden salir, o sea, claro, si una persona está en una fábrica y tiene que estar haciendo un trabajo repetitivo, no lo puede cambiar en ese momento, pero lo que se puede cambiar es la actitud de esa persona en el trabajo y en su vida con respecto a lo que hace. Entonces, y el humor crea cuestiones que son grandiosas, o sea, cambia todo, lo que yo te decía antes, que crea empatía, uno a través del humor, o sea, hace que se una más con la gente, que la gente lo quiera seguir, entonces es muy importante, ¿no? Esos líderes que de golpe utilizan quizás la manera antigua de estar a los gritos y de justamente crear empatía a través del terror, no existe, no está creando empatía, lo que está creando es gente subordinada que baja la cabeza porque tiene miedo de perder un trabajo. Claro. Y es muy diferente a gente que te esté siguiendo porque realmente te admira en el buen sentido de la palabra, no porque te ve con admiración, sino porque admira tu forma de ser y crea justamente esa empatía como para poder convivir. Me parece que es básico en todos los ambientes, corporativos, familiares, sociales, en todos. Claro. ¿Sí? Fíjate que pienso en el miedo, porque muchas veces lo que impide a las personas moverse, por ejemplo, moverse de su zona de confort, de lo que hablábamos antes, o moverse, por ejemplo, expresar una idea y, en fin, muchas veces es el miedo el que nos detiene. Sí. ¿Tú crees que de alguna manera el humor puede romper con el miedo? ¿Sería una herramienta que podría una persona utilizar? Sí, estoy convencido de hecho. Y el miedo, lo platicamos afuera, ¿no? Que la comedia justamente lo que rompe es ese famoso miedo al ridículo, que es uno de los miedos más grandes que tenemos. Si tú le pones a la gente que haga una lista de miedos, obviamente, bueno, está la muerte, las enfermedades. El hablar en público debe ser uno de los miedos también principales que uno tiene. Y cuando uno rompe ese miedo al ridículo y se da cuenta que uno no es tan importante, que la gente no está tan al pendiente de lo que uno está haciendo, eso te quita un peso de encima tremendo y te relajas y puedes actuar en consecuencia. Eso lo decimos mucho en el curso del humor como herramienta para la vida. No nos creamos tan importantes, la gente no está tan al pendiente. Inclusive Claro. en un show que no te fue bien, no es trascendente, es lo que hablábamos antes, de un trabajo en el cual las consecuencias pueden modificar una vida, como la medicina, con otras cosas que hacemos nosotros, en las cuales, claro, nos pega nuestro ego y decimos, esto fue un desastre. Claro. A la gente tampoco, o sea, no es que dentro de 2 años van a decir, mira, él fue el que hizo ese desastre. No claro. Es así. Y cuando logramos sacarnos eso, estamos mucho más relajados en la vida. El ejemplo que poníamos antes de que tú estás en la calle, saludas a alguien, ese alguien no te retribuye el saludo y tú te sientes incómodo con la mano como diciendo, ¿y ahora qué hago? Y hasta la vas bajando disimuladamente por si alguien te está viendo y a la gente en tu entorno le vale totalmente, cierto, no le importa, es una cuestión netamente personal. Entonces creo que cuando logras sacarte ese miedo y te relajas, abres una cortina frente a tus ojos donde hay un mundo totalmente nuevo y te empiezas a animar a hacer cosas. Hay muchísima gente que de golpe te diría, y ahí me gustaría, sé que no voy a ser actor en la vida, pero me gustaría poder meterme en un taller de actuación y todo, y no lo hacen o por el qué dirán o por el miedo. Y pongo un taller de actuación porque es un poco el medio donde me muevo, pero puede ser X cantidad de situaciones. Entonces, y uno se da cuenta que cuando se anima, no pasa nada, no es que te van a juzgar tanto, ni tu familia, nada. Y quizás tu familia te puede cuestionar en un primer momento y después se van a acostumbrar que estás haciendo eso. Claro. Yo cuando arranqué con la comedia, todos me decían, pero porque la comedia, como que no te veía. Y a mí realmente fue una decisión que dije, voy por este camino. Y hoy por hoy la gente me conoce y hay muchos que me conocen como comediante. Ni saben todo el background que hay atrás del tema musical, del tema de los espectáculos, del tema de publicidad, y me conocen como comediante. Entonces, si fuese un consejo, si tuviese que dar así, sería ese, o sea, anímense, porque no somos tan importantes como pensamos que somos para el resto de las personas. Claro. Así. Y sí, es súper importante. Estamos siempre muy pendientes, ¿no?, de qué dirán El qué dirán sí, nos mata. O sea, estamos todos condicionados en nuestra vida al qué dirán. 100%. Y hay gente que vive toda una vida por el qué dirán.
Y al final la gente no le preocupa eso. Está demasiado preocupada en pensar qué dirán de ellos mismos. Cada uno está de qué dirán de cada uno. Entonces, Exacto. y cuando te animas y das el paso, porque la gente también, en general, muchos no te auguran mucho éxito en lo que vas a hacer. Y no, ¿cómo vas a dejar algo en el cual tenías cierta seguridad y te vas a ir por acá? Piensa bien lo que estás haciendo. Entonces, es muy fácil escudarse en los miedos. Claro. Es lo más fácil, escudarse en los miedos. Entonces, a veces tomar aire y decir, ¿sabes qué? Sí, pero yo tengo acá dentro esta sensación que me tengo que animar a ir por este lado. Entonces, mi consejo más grande sería ese, porque cuando después, volviendo a uno ve en retrospectiva su vida, es feo de golpe replantearte, decir, hubiese o hubiera hecho tal cosa, claro, porque ya no hay marcha atrás. Y otra de las cosas es, tampoco le tengan miedo a la edad. Yo hice cambios a partir de los 48 años absolutos en mi vida, absolutos. Cuando alguien me podría haber dicho, estás loco, ¿cómo a esta edad? Como que ya sigue por el camino donde estás, y hoy tengo 51 y estoy feliz de haberme animado a hacerlo. Claro. ¿Cómo fue este cambio a entrar al mundo de la comedia? Y fue a partir, mira, hay veces, por eso te digo que no creo mucho cuando la gente cuenta las cosas en retrospectiva, porque es muy fácil maquillarlas. Yo tuve una situación con la empresa de producción en un momento en el cual la tuve que cerrar. Si bien siempre estaba pensando en que quería cerrarla porque no quería ya tener tanta responsabilidad, eran muchos empleados, quería justamente poder tener más libertad, no me animaba a hacerlo por lo mismo que estábamos hablando. Okay. Y la vida me presentó una situación en la cual tenía que tomar la decisión de o me metía en un conflicto muy grande o la cerraba. Y tomé la decisión de cerrarla, aún perdiendo todo el tema de los equipos y el capital de trabajo que era importante, pero sí sentí que me saqué una piedra de la espalda tremenda. Y bueno, de manera paralela también estaba pasando por un divorcio, que también te replantea un montón de cosas, y ahí fue cuando a partir bueno, empecé a estar de novio y mi novia en ese momento me dice, tú serías buenísimo para hacer comedia, ¿por qué no nos inscribimos en un taller de stand-up, pero como una actividad así que podamos ir los fines de semana? Y literalmente empecé como una actividad de fin de semana y me di cuenta que tenía como mucha facilidad para empezar a escribir y que lo que estaba exponiendo en el taller funcionaba muy bien con los mismos compañeros, incluso con el maestro. Y el maestro fue el primero que me dijo, tú te tendrías que animar a pulir lo que estás escribiendo y subir a un escenario. Me dice, creo que tienes mucho potencial por ahí. Y la realidad es que no lo pensé demasiado y empecé a escribir, me empecé a subir y obviamente hubo todo un trabajo cronológico donde sí sentía que tenía buen retorno con el público y bueno, pero había que trabajar y pulirlo y nada, y ahí me di cuenta que lo que más disfrutaba era el tema de estar escribiendo para después poder, como que tenía una necesidad de escribir cosas para poder contarlas. Creo que ese es el punto más importante, el tener esa necesidad de decir, creo que esto, o sea, no creo, sé que esto lo tengo que decir porque la gente seguro lo vive y no se anima a decirlo. Entonces, y así empezó el tema de la comedia, que se empezó a profesionalizar y a profesionalizar. Y bueno, gracias a Dios ahí empecé, estuve con varios especiales en Comedy Central y estuve también con Adal Ramones y eso me fue abriendo como puertas a exponerme, donde me fui siendo cada vez más profesional. Claro. Hoy, aparte de la comedia, escribo también para Librerías Gandhi, tienen un periódico mensual que se llama Más Cultura, sí, donde me encanta también poder estar ahí. También es un reto porque es temático, hay un tema específico por mes y tienes que desarrollarlo. Entonces, cosas que te obligan a estar sentado escribiendo y me fascina realmente, me gusta mucho. Excelente, pues sí, ahí también desfogas bastante tu creatividad, quiero creerlo, la verdad, ¿no? Que sí, sí. Está excelente, qué padre. Pues bueno, Diego, estamos llegando al final del programa. Sí. Te quiero comentar, yo trabajo con una herramienta, soy autora de hecho de esta, que se llama Semillas de Creatividad. Semillas de Creatividad son 5 sets de preguntas. Cada uno de estos sets tiene objetivos diferentes, sí, pero la intención es que las personas ayudar a las personas a potenciar su creatividad.
me gustaría hacerte una propuesta, a ver si de repente por ahí se pudiera. Sí. No las tengo hoy conmigo. Ok. Están a la venta en Amazon para quien las quiera conseguir de todas maneras, pero hoy no las tengo conmigo. Pero ponernos de acuerdo en un momento y que te lleves un set ahí a una de tus presentaciones y de repente sacar a lo mejor un par de preguntas y ver qué pasa. Y cómo tú podrías darle la vuelta a esa pregunta o esa respuesta que una persona te está dando y dirigirla hacia un tema humorístico. ¿Tú crees que podría ser algo así? Sí, claro, sí, totalmente. Sí, sería un reto interesante. Totalmente. Me gustaría que lo probáramos. Es una lástima que hoy no las traje, la verdad se me olvidó, salí volada de mi casa y las dejé, pero será un experimento interesante. Sí, cuando me digas como quieras y lo videamos también y lo hacemos, es interesante en una presentación en vivo, donde la espontaneidad es básica y donde la gente está como abierta a ver comedia y de golpe poder integrarla también, claro, que sea de alguna manera retroactivo. Sí, sí, está buenísimo. Pues ojalá que pudiéramos hacerlo. Cuando y me digas, sí, claro. Nos ponemos de acuerdo, claro, y sí, lo sí, haremos, 1000%. lo haremos por ahí. Por ahora, ¿quieres cerrar de alguna manera? Nos diste un súper consejo, pero no sé si a lo mejor quieres agregar algo más. Que nos cuentes dónde podemos verte, cuáles son tus redes sociales. Ah, perfecto. Y bueno. Está bien. Tuve que volverme un poco millennial. Yo digo que no soy millennial, soy millennials. Pero sí. Okay. Pero, por ejemplo, antes, toda nuestra generación estamos en Facebook. Entonces, en Facebook tengo dos. Uno está como Diego Fingers, como decía ahí abajo, tal cual. Hay una página que es más fácil, que es Fine Bla Bla Bla, que es más F-A-I-N, bla bla bla. Todo eso en Facebook. Y en Instagram, para las nuevas generaciones, que aparte es donde más activo estoy, estoy también como Fine Bla Bla Bla. Así, entonces ahí lo encuentran rápidamente. Ahí es donde ponemos videos, donde estamos promocionando presentaciones, tanto de música como de comedia. En general, bueno, nos presentamos mucho con Ópera Prima Rock en las redes sociales. Es todo @Ópera Prima Rock. Si no hay arroba, es Ópera Prima Rock, show tributo a Queen. Y en todas esas redes estamos todo el tiempo promocionando las presentaciones. Hacemos muchas temporadas. Las temporadas lo que hace es potencializar el trabajo corporativo, porque gran parte de nuestros ingresos está en estar en congresos, convenciones, fiestas de fin de año de empresas. Entonces hacemos muchas presentaciones en vivo para poder potencializar después las contrataciones privadas. Excelente, excelente. Pues ahí lo contratan para su fin de año, que ya se está acercando. Ya se ¿no? está acercando, sí. Y bueno, vamos a dejar esto en una pregunta inesperada. ¿Te parece? ¿Me eliges un número del 1 al 12? Un número del 1 al 12, 4. Venga, 4. Si fueras capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías y para qué? Esa es la pregunta que resultó. Si fuese capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría y para qué? Mira, si bien hace 30 años que estoy en México, vengo de un país políticamente con mucho conflicto y que ahora que es recurrente. Yo que estoy afuera hace tanto tiempo, te das cuenta que cada 4 o 5 años regresan crisis y crisis y crisis. Y en Argentina esa crisis le dicen grieta, que es la diferencia que hay entre una postura política y la otra. Y si bien toda la vida me consideré apolítico, me di cuenta que la política de una u otra manera rige nuestras vidas y que nos tenemos que involucrar porque nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros vecinos, depende de eso. Podemos querer hacernos los locos y la realidad es que cuando vamos al súper, cuando tiene que ver todo con decisiones políticas que no tomamos nosotros y toman otras personas por nosotros. Creo que si pudiese cambiar algo sería, y volvemos al tema de los torpedos, al fin y al cabo todo cierra, al tema de tener la capacidad de diálogo y de empatía para que más allá de que yo tenga una postura y tú otra, podamos respetarla y actuar en consecuencia, ¿no? Decían que un poco el principio de la creatividad es no soporto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso suena muy lindo, pero en la práctica nadie prácticamente lo cumple. Entonces, y de ahí arrancan los conflictos, arranca todo, y al fin y al cabo los que terminan experimentando las consecuencias termina siendo la gente común y corriente que todos los días se tiene que levantar
y tiene que salir a trabajar y tiene que traer a su casa el sustento. Entonces, por eso te digo, no quiero hacer ni proselitismo ni absolutamente nada de eso, pero creo que todos de alguna manera estamos involucrados. Entonces, si pudiese cambiar algo es esa capacidad de diálogo y de actuar en consecuencia con ese diálogo. Excelente, Sí. me encanta. Me encanta. Pues muchísimas gracias, No, Diego. gracias Por aceptar mi invitación. No, gracias. Estoy súper contento de estar aquí. Gracias. Y bueno, tendremos otra oportunidad. Por ahí haremos esa grabacioncita. Cuando me digas, sí, si quieren venir a un hablábamos. espectáculo en vivo y hacer una actividad, podría ser súper interesante y después subirla. Sí, me encantaría, ¿Ah, sí? me encantaría. Te agradezco. Estaría buenísimo. Eso sí lo vamos a platicar en un momento para que suceda. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos ahora. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, miércoles 11 de la mañana. Gracias Samantha Soto y Lina Reséndiz. Gracias a todas las personas que hicieron posible este programa. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Diego. Chao.